es la ciencia que va a estudiar todas las acciones, mecanismos, usos y efectos adversos y deseados que nosotros tenemos ¿con quién? Con los fármacos. Por tanto, tenemos que entender qué es un fármaco. Es cualquier sustancia natural que está rodeándonos, está en el ambiente común, o que se ha producido en forma ya muchas veces industrial, que de una u otra manera va a afectar la fisiología de un organismo vivo. Recuerden, cuando un individuo está enfermo, su fisiología se altera. Por tanto, yo identifico en dónde está el desorden, voy a tener que emplear alguna droga, algún fármaco natural o sintético que ayude a restablecer el equilibrio, para que este individuo siga manteniéndose vital con las actividades que normalmente le correspondían hacer. Algunas veces con un fin curativo, otras veces simplemente con un factor correctivo en el antecedor de la progresión de la enfermedad. Hay enfermedades en donde no tenemos opción de cura, solamente podemos controlar y hacer que la progresión sea un tanto más lenta. Tenemos dos grupos de fármacos. Unos, los que empleamos nosotros en medicina, que tienen sustancias medicinales, por tanto tienen un principio activo, y otros que son sustancias de uso no medicinal. Son, entre comillas, las drogas ilícitas, ¿no? Que en algún momento uno puede consumir con un fin ya más recreativo. En general, ¿cómo clasificamos a los fármacos? Bueno, un único fármaco, una única droga, tiene la capacidad de recibir varios nombres y de pertenecer a muchas clases. La forma de clasificarlos va a depender de las acciones que el fármaco tenga a nivel fármaco-terapéutico. ¿Cuál es su fin? Matar gérmenes. Ah, ya, es un antimicrobiano. De las acciones farmacológicas, afecta la síntesis de ADN. Muy bien, hay un grupo de drogas antimicrobianas que van a afectar la síntesis de ADN. Por sus acciones moleculares, quien sabe, para afectarla tiene que atravesar la membrana celular, el citoplasma y llegar hasta el núcleo. O quizás interactuar con algunas enzimas que están enlazadas a la generación del código genético de algún patógeno en particular. ¿Cómo actúan los fármacos en general? Bueno, la mayoría van a actuar con un componente propio a la célula. Una célula cualquiera tiene un componente macromolecular. En general, la mayoría de veces es una proteína. Esta proteína, la mayoría de veces va a estar en la membrana celular. Entonces, la célula en su membrana tiene una proteína que va a reconocer al fármaco. Otras veces, la proteína que reconoce al fármaco no está en la membrana, está en el citoplasma. Otras veces, la proteína de reconocimiento no está ni en la membrana ni en el citoplasma, sino está en el núcleo. Entonces, depende de la diana celular, del lugar donde el fármaco va a actuar para saber con quién finalmente va a interactuar. Otras veces, el fármaco puede ir a buscar a un sistema enzimático, estimularlo o bloquearlo. Otras veces puede interactuar con algunas proteínas de transporte con el fin de inhibirlas para evitar que algún tipo de estímulo a nivel celular pueda ser ocasionado. Otras van dirigidas a atacar algún agente en especial, como puede ser, como lo vimos hace un instante, asociado a un patógeno. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la interacción de una droga, de un fármaco que yo le doy a un paciente para que interactúe con algún componente a nivel celular? ¿Qué es lo que buscamos cuando ocurre esa interacción? Es decir, cuando el fármaco encuentra aquel componente de la célula que directamente debería responder a él. Bueno, hacer que una señal extracelular haga que la célula cambie su actividad. Una célula puede estar tranquila, tener un receptor en su membrana, y de repente yo le doy una droga que se acopla a él, y en el momento que ocurre esa interacción, la célula cambia su actitud. De estar tranquila, ahora se torna hiperactiva. O de repente estar tranquila, se torna hipoactiva. O quizás, siendo su función producir una proteína, la produce en demasía, o quizás ahora la produce en menor cantidad. Entonces depende de la droga y de la interacción con un componente, en este caso la membrana, conocida como receptor. Entonces la célula es muy dependiente de ese estímulo. Naturalmente, todas nuestras células en este momento están recibiendo una influencia. Señales que le dicen cómo debe ser su comportamiento a lo largo del tiempo. Si no ocurre el estímulo adecuado, la célula puede morir. Y si nosotros perdemos células, el órgano, aparato, sistema del cual esta célula formaba parte, evidentemente va a trabajar mal. ¿Cuáles son las señales que esta célula recibe naturalmente? Señales de daño. Cuando ocurre un daño, ocurre una lesión, la célula reconoce el peligro. Antes que nosotros nos demos cuenta, hay un sistema automático que va a reaccionar en forma inmediata. Reconociste el peligro. ¿Y cómo te das cuenta? El paciente viene taquicárdico, taquipneico. Frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria incrementada. Otras veces es porque las células vecinas liberan otras sustancias que le están diciendo lo que está pasando. La célula responde. Pero para responder tiene que interactuar con alguna señal, alguna forma de comunicación con la otra célula para saber que está existiendo un peligro. Lo vamos a ver en fisiopatología.
Otras veces es por contacto con la matriz extracelular. Algo en el tejido conectivo que la rodea le está enviando una señal para que la célula reaccione. Otras, lo que más vemos nosotros, y sobre los cuales mucho de la farmacología que vamos a revisar se va a concentrar, es porque va a haber secreción de moléculas. Es decir, monedas de comunicación que están circulando en la economía y que una vez que llegan a la célula, interactúan con ella y van a alterar su comportamiento, positiva o negativamente. Aquí, por ejemplo, una célula normal está siendo injuriada, algo la está atacando, algo la está afectando, puede ser endógeno o exógeno. Afecta su microanatomía, afecta a todos sus componentes y finalmente la célula degenera y muere bajo el mecanismo de necrosis. Cuando ocurre esto, estas células inflamatorias se activan, llegan al lugar y comienzan a ocasionar desorden. Producto de ese desorden, muchos de los fragmentos celulares están libres en el tejido conectivo, en la matriz extracelular. Eso va a ser reconocido por las células vecinas, al igual que por las células inflamatorias. Entonces, la célula detecta el daño. Algo está ocurriendo. Otras veces, interactúa con la matriz extracelular, en la cual existen diferentes componentes, acá solo resumimos uno, por ejemplo, colágeno, fibronectina. Hay receptores para estas proteínas. Una vez que interactúa con ellos, porque de alguna manera estamos produciendo más colágeno de diferentes tipos, la célula se activa. Solamente porque la matriz extracelular se alteró, la célula se activa. Otras veces, es una sustancia que se produjo en algún lugar, puede ser células vecinas o un lugar más distante, encuentra en la célula una proteína de membrana, esta de acá, interacciona las dos, y a nivel de citoplasma se manda una señal que finalmente llega al núcleo, que va a ocasionar que la célula cambie su comportamiento. Entonces, interactúa con la matriz extracelular. Este es el ejemplo más típico, ¿no? Una célula inflamatoria, un polimorfo nuclear, nuestro soldado de batalla. Ustedes van a llevar ahora inmunología. Bueno, los leucocitos, una familia importante, la más numerosa en sangre, son los polimorfos nucleares, nuestros soldados de batalla. Un polimorfo nuclear está circulando dentro de los vasos sanguíneos. Este de aquí es un vaso sanguíneo. En su interior hay varios polimorfos nucleares que están circulando libremente, unos a gran velocidad y otros un poquito pegaditos a la célula endotelial. Bueno, está tranquilo haciendo su trabajo circular, buscando que en algún lugar alguien lo llame. Con alguna condición, en algún lugar de la economía, la célula inflamatoria reconoce una señal de peligro. Algo no huele bien. ¿Y la célula qué hace? Se pega al endotelio, se pega a la célula endotelial. Una vez que se pega a la célula endotelial, migra, sale del vaso, porque sabe que en ese lugar donde ahora se ha detenido hay peligro. Y su trabajo es reconocer el peligro, reconocer la agresión. Tiene que ser nuestro soldado de batalla, el primer defensor, que tiene que salir a tratar de contener a la gente que ciertamente nos puede hacer daño. Muy bien, esa señal que ocurre en un lugar de la economía, aquí estamos hablando de un tejido que está siendo injuriado, lesionado por alguna condición. Por ejemplo, una injuria es cuando menos sangre le llega al tejido. Si hay menos sangre, menos oxígeno, menos glucosa, la célula se muere. Otra cosa es cuando llega una célula inflamatoria y es la misma causa daño, o de repente es un patógeno el que llega y está ocasionando daño. Al final de cuentas, producto de la lucha entre nuestras células hospederas y las células de defensa contra un patógeno, por ejemplo, una bacteria, un bacilo gram negativo, ocurre muerte de nuestra contingente celular. Entonces, la muerte de esos tejidos, de esas células, en otras palabras, libera sustancias, libera mediadores inflamatorios. Un grupo conocidos como citoquinas, van a verlo también en inmunología. Estas citoquinas se liberan al tejido vecino, se liberan al torrente sanguíneo. Se les conoce también como alarminas. ¿Qué van a hacer estas citoquinas? Van a hacer que las células inflamatorias se peguen al endotelio para que puedan llegar a ayudar a defendernos de este patógeno. Pero para esto, esta célula inflamatoria tiene que reconocer a la citoquina, tiene que tener en su membrana algún sistema de reconocimiento. Si no lo reconoce, no se va a detener, no se va a pegar al endotelio, ni mucho menos va a migrar. Eso lo van a aprender en inmuno. Simplemente estoy mencionando que la célula reconoce el peligro, reconoce una señal, porque muchas veces en su membrana, repito otra vez, en su membrana, tiene una proteína de reconocimiento. Otras veces la tiene en el citoplasma, es cierto, van a aprender en inmuno. Pero lo importante para ustedes es que una señal que está fuera de la célula interactúa con ese receptor y le está diciendo, hay peligro, necesito tu ayuda, tienes que venir. ¿Ok? Entonces, la célula está en la capacidad de poder reconocer alguna señal. En la célula, esto lo voy a pasar rápido nada más, tenemos otras proteínas más, algunas que actúan como canales iónicos, otras como moléculas transportadoras, muy importantes, vamos a ver, para que los fármacos también puedan interactuar con ellas, tanto para ingresar productos como también para expulsarlos de la célula. Algunas veces
sin energía, otras veces con energía, dependerá de qué tipo de celular estamos hablando. También saber que a nivel celular hay diferentes productos enzimáticos, saber que las enzimas, recordarlo nada más, son catalizadores proteicos que aceleran los procesos metabólicos. Para ello muchas veces usan cofactores, y los cofactores muchas veces son los oligoelementos, hierro, cobre, magnesio, etcétera, etcétera. Si no lo tengo, la enzima trabaja mal, el proceso metabólico es más lento y la célula está acelerada, entra en estrés porque no hay manera de acelerar un proceso metabólico que ella necesita con urgencia. Entonces, esos blancos que están en la superficie celular, en el citoplasma o en el núcleo, o formando parte de cascadas metabólicas, todos son blancos farmacológicos. Cuando yo doy una droga, puedo actuar en la membrana, en el citoplasma, en el núcleo o con alguna vía metabólica en particular. Así es como actúan los medicamentos. Como afecta a un conjunto de células que forman parte de un tejido, el cual forma parte de un órgano, aparato, sistema, evidentemente yo voy a alterar en bien o en mal la función que ese órgano venía haciendo en forma normal. Ahora afectado no por algún factor estresante. Entonces, los medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden actuar como un falso sustrato, engañar al receptor, hacerle pensar que es el ligando original, cuando no lo son, acá viene la droga, se parece al ligando original, pero no lo es, y bloquea la señal. O directamente agarrar a la enzima y bloquearla, con el fin de que esa célula ya no realice la actividad que normalmente venía haciendo. De repente es una célula que está haciendo mucho su trabajo. Por ejemplo, una célula de folículo tiroideo, cuya función es producir hormonas tiroideas. Tengo un paciente con hipertiroidismo, me produce mucha hormona tiroidea. ¿Cuál es mi trabajo? Hacer que la producción de hormonas tiroideas disminuya. Entonces yo voy a ir a bloquear a la peroxidasa tiroidea, por ejemplo, para evitar que me ayude a la iodación a nivel de la tiroglobulina y evite fusionar monoyodotirosina con diyodotirosina o dos yodotirosinas para formar la tetrayodotirosina, conocida también como T4, ¿no? Ustedes la han visto en fisiología. Entonces, si yo afecto a la enzima y bloqueo en ello, lógicamente el producto final va a bajar su producción. Parte de los fármacos antitiroideos. Solo por citar un ejemplo, no de inhibición directa. Regresemos a nuestros receptores. Decimos que la célula puede tener en su superficie componentes macromoleculares, generalmente proteínas, desde acá, que por lo general van a estar en la membrana. Por lo general, no es al 100%, porque ya les he comentado que otras están en el citoplasma y otras están en el núcleo. Bueno, ¿cuál es la función de ese receptor? De esa parte de la célula que le ayuda a entender qué está pasando afuera. ¿O cuál es la señal que le llega para hacer una u otra actividad? Bueno, este receptor lo que va a hacer es reconocer a un ligando, reconocer alguna sustancia que interactúe con él, en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. A eso le llamamos ligando. Este es el receptor, el otro es el ligando. Yo prefiero llamarle primer mensajero, el primer mensajero, porque de algún lado vino. La cosa es que va a buscar una diana en la célula, generalmente en la membrana, un receptor en la membrana, con el cual interactuar. Y una vez que interactúan, ocurre un cambio conformacional en el receptor, que al final de cuentas, sobre el núcleo le va a decir, ¿te activas o te inactivas? ¿De qué depende que la célula se active o se inactive? Depende del ligando y del tipo de receptor. Lo vamos a ver más adelante. Solamente ahorita en resumidas cuentas, la célula cambia su actividad porque alguna señal que vino de fuera interactúa en la membrana, interactúa en el citoplasma o interactúa a nivel del núcleo celular. Muy bien, si ese ligando o ese primer mensajero activa el receptor, se le va a conocer como agonista. Estoy haciendo lo mismo que en la fisiología ocurriría. Una catecolamina, norepinefrina, busca su receptor alfa-1, por ejemplo, interactúa con él y produce una respuesta. Le doy una droga que se parece, interactúa con el mismo receptor, produce el mismo efecto, digo que ese es un agonista. En cambio, si un ligando, una droga, por ejemplo, no activa el receptor y al contrario evita, como está ocupando el sitio de unión, cuando llegue su ligando original, quiere unirse, no puede porque está ocupando el sitio de unión, evita la unión de un agonista, se le va a conocer como antagonista. Eso lo vamos a ver el día miércoles. ¿Cuáles son los ligandos entonces que ustedes tienen que memorizar de hoy en adelante para siempre? ¿Cuáles son sus ligandos? ¿Cuáles son los primeros mensajeros? Aquellos con los cuales una célula cualquiera tiene su núcleo. Ya me ha dicho usted que en la membrana tiene un receptor, algunas veces otras tienen en el citoplasma y otras lo tienen en el núcleo. Bueno, ¿cuáles son las señales, ligandos o primeros mensajeros que le dicen a la célula te activas o te inactivas? Los neurotransmisores. Un neurotransmisor. Ya desde el momento que le digo neurotransmisor, ¿quién lo produzco? Una neurona. Pues una neurona produjo un neurotransmisor. Glutamato, por ejemplo, GABA, por citar otro ejemplo, glicina, ATP, que son neurotransmisores. La cuestión está que ese neurotransmisor encuentra en la membrana un receptor con el cual interactúa y va a inducir una respuesta celular. El otro, importante, es una hormona que se produce en sistema nervioso, eje hipotálamo, hipofisiario, vamos a ponerlo adrenal, la corteza adrenal. Eso lo han visto en fisiología. El cortisol es la hormona por excelencia que se produce a nivel de la corteza adrenal. Bueno, es una hormona, busca sus células diana.
Y su receptor no está en la membrana. El receptor de cortisol está en el citoplasma. Interactúa con él, van al núcleo y la célula se activa o se inactiva. Depende de qué tejido exprese ese receptor. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso, el sistema endocrino, tienen una forma de comunicarse con la célula. Una con un neurotransmisor, la otra con una hormona. Por eso, el dogma casi central en la medicina. Donde manda hormona, no manda neurona. Es decir, la economía o responde al sistema endocrino o responde al sistema nervioso. Pero vamos a ver que en algunas oportunidades hay confluencia de los dos. Los dos van a tratar de influir. Dependerá de cuál es la forma de expresar receptores para reconocer uno u otro. Pero eso de a pocos. Vamos con calma. Simplemente estamos reconociendo al primer mensajero, al ligando que normalmente hace que la célula se active o se inactive. ¿Y cuál es el tercero que aquí le he aumentado? Al cual algunas veces yo consideraba muy poco. Las citoquinas, las que produce el sistema inmune. Las citoquinas, el X, por ejemplo, ¿no? Que liberada por una célula de defensa de la inmunidad innata, busca también un receptor para esa citoquina. Y una vez que la reconoce, la célula inflamatoria se activa y va a darle la ayuda correspondiente a aquel lugar de la economía en donde está ocurriendo alguna injuria de tipo inflamatorio. Eso lo van a ver en inmunología. ¿Cuáles son los tipos de receptores? Rápidamente. Los receptores pueden estar unidos a canales iónicos. En el momento que yo les digo canal iónico, tengo la membrana, tengo un receptor aquí, llega un neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina, estimula su receptor, como dice canal iónico allá, permite que un ion ingrese. Por ejemplo, el sodio. El sodio que es positivo ingresa. ¿Qué va a hacer? Despolariza la membrana. Y si despolariza la membrana, ¿qué va a hacer? Voy a activar a la célula de alguna manera. Otras veces está acoplado a otra proteína de membrana, que no en sí es un canal iónico. Un receptor acoplado a proteína C. Acá lo estoy diciendo muy resumido. Proteína C. Usted habla de fisiología y biología celular. Las proteínas G son las proteínas más importantes en el ser humano. Sin proteínas G no puede haber vida. Las proteínas G, en forma clásica, son conocidas como factores metabotrópicos. Aceleran el metabolismo celular. Otros son los acoplados a tirosina quinasa, generalmente respondiendo a factores de crecimiento. Recuerden que los tejidos se tienen que ir renovando, por tanto tiene que haber un factor de estimulación que haga que los ciclos celulares se vayan creando en cada cierto periodo de tiempo, y otros receptores que van asociados a nuestro código genético. Bueno, aquí rápidamente las proteínas G, en resumen, porque después lo van a ver más adelante, a nivel de la membrana generalmente pueden estimular que se promueva que haya mayor producción de un segundo mensajero. AMP cíclico, GMP cíclico, inositofosfato, desinglicerol, o a nivel de la membrana aumentar la oferta de un componente típico de la membrana celular que es el ácido araquidónico para producir eicosanoides, los cuales tienen una respuesta inflamatoria importante. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los segundos mensajeros? Todos de alguna u otra manera pueden cambiar la actividad celular. En más o en menos, depende. ¿De qué depende otra vez? Del tipo de receptor. Van a ver que hay proteínas G que estimulan y hay proteínas G que inhiben. Se nos va a complicar un poquito el panorama cuando las evaluemos, pero reconociendo al receptor va a ser un poco más sencillo. Simplemente entender que la célula responde, dependiendo del tipo de proteína de membrana que exprese, a nivel de citoplasma o a nivel de núcleo, algún tipo de ligando o primer mensajero. Aquí algunas señales, solamente voy a comentar algunas. Por ejemplo, una hormona, ¿no? Una hormona que se produce en algún lugar de la economía, aparte del sistema endocrino, ingresa al citoplasma, encuentra su receptor y juntos viajan al núcleo. Y en el núcleo encuentran una parte del código genético encargado de la producción de una proteína en particular. Por ejemplo, una proteína de producción de colesterol. Entonces, esta hormona estimula que haya más colesterol. Si tengo mucho colesterol, no me conviene en un individuo que tiene mucho colesterol, que puede formar placas de grasa en su economía, puede ser infarto, mejor atenuamos la producción de colesterol. Conociendo la vía metabólica, yo puedo intentar bloquearla farmacológicamente. Este es un receptor de tirosina quinasa, acá está su ligando primer mensajero, a nivel de la porción o cara citoplasmática, activa la fosforilación de proteínas. Cuando usted fosforila una proteína, la proteína se activa a nivel del citoplasma. Puede actuar localmente en el citoplasma o también influir a nivel nuclear. Y este es el acoplado a proteínas G. Un receptor acoplado a proteínas G tiene 7 dominios transmembranos. No quiero añadirlos con esto, simplemente que en este caso esta proteína G aumenta la producción de AMP cíclico, segundo mensajero. El AMP cíclico generalmente es estimulador en la mayoría de células, pero vamos a ver que en algunas no va a cumplir esa función estimuladora. Va a depender, en otras palabras, del tipo de célula sobre la cual estemos trabajando. Y para ser un poco más complicado, esos factores de crecimiento que habitualmente uno ve enlazado a la activación celular, en el citoplasma, a su vez, vean ustedes que trabajan con otros componentes mucho más pesados de ver, no lo voy a comentar aquí, pero que han llevado a la activación de otros sustratos proteicos muchas veces, para que finalmente a nivel del núcleo se cambie la respuesta celular, que en este caso es iniciar ciclos de replicación celular. Solo por citar un ejemplo. Muy bien. Esta es la clase inaugural. Sigo una clase un poquito más larga. Yo solamente quiero darnos un break. Nos damos un break de 10 minutos, si les parece, no más de 10, para hacer ahora sí la clase.